Bienvenido, Vicente. Hoy está la silla académica entrevistándote, sacerdote jesuita, profesor de filosofía de la Universidad Javeriana, a propósito de la Semana Santa. Queremos explorar un poco la relación de los colombianos con la religión católica y con la espiritualidad en general. En Semana Santa vemos que muchos católicos salen de vacaciones, o sea, no sé si cada vez hay menos personas yendo, digamos, a la iglesia, a visitar los monumentos, en fin. Y a la Iglesia Católica se le ha señalado, digamos, de ser muy ritualista, o sea, tiene muchos ritos que a veces no necesariamente se corresponden como con una interiorización de los valores. ¿Tú qué piensas, digamos, del sentido que tiene hoy en día la Semana Santa para los católicos? Lo que celebramos la Iglesia Católica es la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que creemos, con base en hechos históricos, pero celebrado desde la fe. Jesucristo sigue vivo y su mensaje sigue vivo y sus realizaciones siguen vivas. Eso para nosotros los creyentes es un desafío muy grande, hacer que eso sea realidad, que no sean meras palabras. Eso es lo que celebramos básicamente en Semana Santa. Pero en tu pregunta, yo veo que hay una cuestión mucho más también sociológica, histórica. ¿Cuál es el papel, el rol que han jugado las religiones y en particular la religión católica en un país como Colombia? No ha jugado un papel que lleve a las personas a ser más autónomas, más libres y más responsables. Sí. Y eso es lo que se quiere impulsar hoy en día. En ese sentido, por ejemplo, creo que está todo el tema del pecado, ¿no? Sí. Porque el pecado, digamos, en la religión católica, pues primero está muy asociado con conductas que van en contra de la fe católica, pero no necesariamente con conductas, digamos, que van en contra de lo que es ser un buen ciudadano. Y además de eso, pues su tratamiento es muy laxo, porque digamos, está representado en estos dichos como el que reza y peca empata. Que ha hecho un daño terrible en la cultura. ¿Por qué crees que se da eso en la religión? O sea, eso es un manejo de unas personas, es parte de la filosofía de la religión. Yo creo que en parte es herencia también de un catolicismo español que nosotros heredamos. Si uno mira lo que ha sido el cristianismo en otros lugares, en Europa, por ejemplo, en Alemania, en los países del norte de Europa, con otros problemas que tienen, no es que ese sea perfecto, es muy diferente. Allá, por ejemplo, es inconcebible que una persona pues asista o sea muy religiosa y en su casa sus relaciones con la familia, con los demás, no manifiesten de alguna manera eso. Hay muchos filósofos europeos denunciaban esa hipocresía de una religiosidad que externamente era muy piadosa, muy dada a los ritos, a los símbolos, a persignarse, a rezar. Eso es muy del mundo mediterráneo, del mundo hispánico e italiano, del sur de Europa, mientras que en el norte siempre había una religiosidad mucho más centrada en la ética, en la responsabilidad. La religión es en primer lugar responsabilidad en nuestras relaciones con los demás. Pero aquí eso en América Latina apenas empieza a entrar en una sociedad secularizada, donde, por ejemplo, la gente, cuando deja de ser religiosa, cree que todo está permitido. Sí, hablamos como del secularismo, no de la secularidad, sino del secularismo como en sinónimo de relativismo moral. Exacto. O anomia social. Cuando viene la secularización y el secularismo, muchas personas para las cuales la religión ya no juega un papel muy importante en su vida por razones, digamos, culturales, entonces está permitido todo, robar. Y tenemos la corrupción, tenemos los horribles, cotidianos casos de personas que han estudiado en muy buenas universidades, que han estudiado y han hecho carreras académicas y profesionales muy buenas, pero son una vergüenza para la sociedad porque se apropian de los dineros públicos. ¿Por qué lo hacen? Yo pienso que no han logrado asimilar una ética, una forma de comportamiento autónoma, racional, humana, compartida por todos los seres humanos. Su ética ha dependido de una visión de la fe cristiana que si por razones del secularismo ya no funciona, entonces se quedan sin piso. Y eso me parece que ha sido un error. Yo digo, eso es una consecuencia de una evangelización
o de una predicación de la religión muy superficial, que toca la piel de las personas por encima, pero no penetra en lo más profundo de su corazón. Vicente, por ejemplo, cuando, yo no sé si tú viste, pero Besaile, cuando el político de Córdoba, cuando confesó, digamos, parte como de los delitos de los que se le acusa, pues digamos que tenía como a su alrededor una serie de imágenes religiosas, sí. Creo que se encomendó a Dios o algo así. ¿Tú qué crees que cómo debería responder la iglesia, digamos, los representantes de la iglesia? Mira, la iglesia, en eso es una paradoja, porque esto que te estoy diciendo pareciera que contradijera algo que es esencial en el cristianismo, y es acoger al pecador cuando sinceramente se arrepiente. Uh-huh. Si hay una persona, político corrupto, guerrillero violento, paramilitar asesino, uh-huh, que sinceramente se convierte, y sinceramente pide perdón, y reconoce su culpa, y la confiesa, y asume verdadera y sinceramente su condición, yo creo que nadie tiene derecho a decirle que no se le perdona. Uh-huh. Evidentemente eso se puede prestar, yo no me refiero al caso que tú has mencionado porque no lo conozco, pero se puede prestar para que haya personas que abusen de eso. Entonces utilizo la religión, utilizo los símbolos religiosos para conmover al juez o a la opinión pública o a las personas para que sean indulgentes conmigo. Vicente, hay gente que dice que parte de transitar hacia la modernidad es dejar de tener, digamos, pertenecer a una religión y transitar hacia una ética civil. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, yo creo que hay que transitar a las dos. Hay una religión moderna, hay una religiosidad moderna, y en esa religiosidad moderna es perfectamente integrable una ética civil. No hay que ser un creyente para ser un buen ciudadano. Se puede ser un buen ciudadano si se respeta a los demás, si se respetan las normas, la convivencia, si se contribuye al bien común. Eso, ¿cómo vamos a decir que eso se opone a ser creyente? Todo lo contrario, se integra dentro de una visión de la religión moderna. El hecho de que en una sociedad moderna la ética no se fundamente solamente en criterios religiosos, sino también en criterios de tipo ético, racional, no es para nada incompatible con la fe. Ahí entran, por ejemplo, los ateos, o sea, esos ateos que son... Yo estoy convencido que hay muchos ateos cuya vida es a los ojos de Dios mucho más agradable que la de algunos creyentes que son hipócritas y que utilizan la religión para aparentar. Lo dijo el Papa Francisco, no lo digo yo. Es preferible ser un ateo auténtico que una persona religiosa hipócrita, que utiliza la religión para aparentar ante los demás. ¿Tú crees, Vicente, que el Papa Francisco, que lo has mencionado varias veces y que muchos, digamos, lo asumen como una persona, digamos, renovadora, sí, en la iglesia, quizá un poco más flexible frente a ciertas cosas? ¿Tú crees que eso va a ayudar a fortalecer la iglesia? El Papa Francisco nos ha recordado, la iglesia es la iglesia de los pobres. La iglesia es para servir, no para ejercer poder. La iglesia es para prestar un servicio a la sociedad, no para dominarla, no para controlarla. Yo creo que eso es volver a las raíces del cristianismo, volver a los orígenes del cristianismo. No es transformarlo, sino es quitarle una cantidad de cosas que se le fueron añadiendo. Acuérdate que los primeros creyentes eran unos pescadores que no tenían ningún poder político, simplemente creían que ese Jesucristo que habían conocido seguía vivo. Y eso los llevó a transformar toda esa región, a crear una nueva manera de ser en una religión nueva que es el cristianismo. Vicente, ¿por qué crees que ha habido como un auge del cristianismo en Colombia? Como que vemos muchas iglesias ¿Te refieres a iglesias cristianas, sí, no católicas? Cristianas no católicas. Bueno, yo creo que eso es un fenómeno no solo en Colombia, en muchas partes, sobre todo en América Latina, muy generalizado, en donde muchas personas han estado desencantadas por la forma como la Iglesia Católica ejerce su misión, en algunos casos con toda la razón. No podemos negar que ha habido escándalos, ha habido situaciones vergonzosas para la Iglesia Católica que no pueden ser más toleradas o escondidas o digamos, mantenidas en secreto, sino que tienen que hacerse públicas y tienen que denunciarse. Ha habido también enfoques de la religión de una perspectiva mucho más emotiva,
como ocurre en estos grupos cristianos que no son católicos, que quieren, buscan un reconocimiento de su forma de ser muy emocional con la fe, y que han buscado, esas iglesias han buscado una forma de vivir su fe a su manera. Yo creo que son creyentes sinceros, yo no los considero de ninguna manera, ni por supuesto ni enemigos, ni negativos. Yo creo que son gente que han tratado de buscar la mejor manera de vivir honestamente su fe. Hay de todo, porque también hay muchos de esos grupos que han explotado a otros, que han cometido los mismos vicios que ha cometido la Iglesia Católica, que es, por ejemplo, convertirse en un poder económico, creer que su misión tiene un costo, tiene un precio. En estos días el Papa Francisco lo dijo clarísimamente: la misa nunca se debe pagar plata por la misa, nunca. Y eso a muchos curas católicos les ha caído muy mal. ¿Tú crees que digamos, esta es una pregunta muy común, pero creo que es importante porque ahorita, sobre todo, sí, creo que con estas iglesias cristianas no católicas hemos visto cierta influencia en temas políticos? ¿Tú crees que la religión debería mantenerse como en un campo meramente espiritual? O eso es muy difícil, porque fíjate que, claro, yo entiendo que la religión ha sido, es y seguirá siendo objeto de manipulación por parte de los políticos. Y siempre habrá políticos que traten de manipular lo religioso a favor de sus intereses políticos. La misma Iglesia Católica lo hizo. Hoy en día lo vemos muy claramente en las iglesias protestantes o en las diferentes iglesias cristianas, en donde personas quieren lanzarse al Congreso o a las corporaciones públicas en virtud de su pertenencia a una iglesia. A mí me parece eso negativo. Yo creo que por ahí no es. Vicente, ¿tú crees, te voy a meter en problemas, pero tú crees que el ex procurador Alejandro Ordóñez representa como un buen católico según las creencias que tú tienes? Uy, esa pregunta te la voy a responder muy claramente porque lo puse hace poquito en mi cuenta de Twitter. Bueno. No, yo no creo que él sea un buen representante de lo que la iglesia piensa sobre lo que es la sociedad, sobre lo que la Iglesia Católica piensa sobre lo que es el bien común, sobre lo que la Iglesia Católica piensa que es la democracia. Yo creo que el procurador, seguramente en su fuero interno, es un hombre muy sincero con su religión, pero mi visión personal es que él no es ningún modelo de lo que debe ser una visión cristiana de la sociedad. Lo que le contrapongo es a las personas que en virtud de su fe cristiana han arriesgado su vida para construir una sociedad en paz, una sociedad reconciliada, una sociedad en donde todos reconozcan que todos los sectores sociales, incluida la iglesia, los partidos políticos, las empresas, las universidades, los sectores sociales, todos tenemos pecados, todos nos hemos equivocado, hemos hecho las cosas mal, hemos convivido con un país con una gran injusticia frente a poblaciones enteras, y nos acostumbramos a que es normal que los niños en La Guajira no tengan educación y no tengan salud, y en el Chocó, y eso es inaceptable. Bueno, mi última pregunta para terminar es, tú creo que reconoces el problema, digamos, de una evangelización que crees que ha sido superficial y que es muy propia, digamos, de esta herencia española que tenemos. Y a la vez reconoces que, pues, que como lo han señalado algunos autores, saltamos como de eso a una especie como de relativismo moral, que no es propiamente una ética civil. ¿Qué se te ocurre a ti, Vicente, que tendríamos que hacer? O sea, estamos en un momento, digamos, de la sociedad como que de dónde podríamos echar mano como para corregir. Yo sí creo que el cristianismo tiene mucho que aportar en una sociedad como la nuestra, pero no desde el poder, no desde arriba, no como dominando las mentalidades de los demás, las acciones de los demás, la sexualidad de los demás, la política de los demás, no, sino desde abajo, desde la compasión, desde la misericordia, desde ese rostro humano de Jesucristo que se identifica con el que sufre y que quiere levantarlo y que quiere devolverle su dignidad. Bueno, pues muchas gracias, Vicente.